¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, continuamos con la producción de estos videos, en este caso destinado al texto Lo Inconsciente y, tal como habíamos dicho en el video anterior, hoy continuamos con la segunda parte, es decir, lo que abarca desde el capítulo número 4 hasta el capítulo número 7. Ahora bien, me parece que para poder llevar a cabo el recorrido de esta parte del texto, vamos a tener que guiarnos con tres preguntas que a mí me resultan fundamentales para poder llevar a cabo su lectura. Y dichas preguntas van a ser, ¿cómo es que hacemos lo inconsciente consciente? Segunda pregunta, ¿qué relación hay entre los diferentes sistemas psíquicos? Y por último, ¿por qué Freud es que habla de una exposición metapsicológica? Entonces bien, Freud nos va a proponer que la represión es un proceso que se produce sobre representaciones en la frontera de los sistemas inconsciente y preconsciente. Tengamos en cuenta que, si vamos a hablar de lo inconsciente, es inevitable que hablemos de represión. Para Freud son dos conceptos correlativos, inseparables. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando él nos dice que la represión entonces sería este proceso que se lleva a cabo sobre representaciones, él nos dice se va a tratar de un quite de investidura. Y cuando Freud haga esta declaración, está dejando de lado el supuesto tópico, dándole lugar así a un supuesto dinámico. Cuando decimos supuesto tópico, estamos volviendo entonces a carta número 52, donde abre un paréntesis. Me parece algo muy peculiar, muy particular del psicoanálisis, como la correspondencia que Freud fue teniendo tanto con sus discípulos como sus maestros, de algún modo se insertan también dentro de la teoría psicoanalítica. Y en esta carta, que es que de algún modo arma al supuesto tópico, Freud tenía la idea de que una representación iba a tener una escritura en el sistema inconsciente, otra en el sistema preconsciente y otra en el sistema consciente. Es decir, íbamos a tener la escritura de lo mismo en diferentes lugares del aparato anímico. Ahora bien, entonces, cuando llegamos al inconsciente, 19 años después de esta carta, entonces, nos encontramos allí con el supuesto dinámico, dejando de lado este primer supuesto, el supuesto tópico. ¿Sí? Es decir, pasamos entonces de una teoría de transcripciones o de nuevas inscripciones, pasando entonces a una teoría de investiduras. Cuando hablemos entonces de investiduras, entendámoslo como la cualidad que una representación debe tener para habitar en determinado lugar del aparato psíquico. Y esta va a ser una cualidad que la va a obtener o no, dependiendo por supuesto del principio de placer-displacer. Entonces, es interesante aquí que siempre tengamos en cuenta todo lo que refiere a la carga psíquica, porque si estamos hablando entonces de placer y de displacer, estamos entonces llegando al punto de vista económico. Y es por esto entonces que Freud hace una explicación o una exposición metapsicológica. Es decir, tiene en cuenta estos tres vértices: lo tópico, lo dinámico y lo económico, alejándose de este modo de la psicología clásica descriptiva de la conciencia. Tengamos en cuenta que el prefijo meta, que acompaña en psicología, es decir, metapsicología, quiere decir algo que va más allá de la psicología. ¿Sí? Ahora bien, entonces, de algún modo, lo que hemos respondido aquí, adeudando una de las preguntas iniciales, es cómo algo consciente puede hacerse inconsciente. Bien podríamos decirlo por el proceso represivo, el cual obedece entonces al principio de placer-displacer. Pero la pregunta para Freud va a ser justamente cómo aquello que se hizo inconsciente
ahora pasa a ser consciente. Teniendo en cuenta que Freud, entre los sistemas, va a proponer la existencia de una censura. Es decir, una censura entre el aparato inconsciente y preconsciente y una segunda censura entre el aparato o sistema, mejor dicho, preconsciente consciente, ¿sí? El cual va a ser, esta censura, el encargado de algún modo de permitir o no el pasaje de una representación a otro obedeciendo al principio del placer. Es decir, esta censura va a ser de algún modo la encargada de otorgar esta cualidad que una representación debe tener para pasar al siguiente sistema, al cual ya habíamos denominado como investidura. Entonces bien, ya Freud nos había explicado en el texto La represión que una represión es un proceso que no se da de una vez y para todas, sino que implica un gasto constante de energía, ¿sí? Es decir, el hecho de que una representación haya sido reprimida no quiere decir que esta representación haya muerto, sino que por el contrario sigue perfectamente viva, pero en lo inconsciente y trabajando desde allí, ¿sí? Entonces Freud dice, bueno, ¿cómo es que el aparato psíquico se las va a arreglar para mantener en lo inconsciente justamente o una representación que quisiera volver a lo preconsciente consciente? Y Freud lo va a establecer entonces con el supuesto de una contrainvestidura. ¿Qué debemos entender por contrainvestidura? Bueno, Freud nos dice, una contrainvestidura es el único mecanismo con el cual cuenta la represión primordial, ¿sí? Es decir, va a ser la encargada de mantener estas representaciones originariamente reprimidas en lo inconsciente. Entonces, así como de algún modo es la encargada, la contrainvestidura, de mantener estas representaciones reprimidas, también refleja este constante gasto de energía que la represión es. Y la represión propiamente dicha, que es la que Freud en lo inconsciente ya nos mencionaba, que es esta con la cual nos encontramos clínicamente, es decir, cuando un analista trabaja en el consultorio, le agrega un segundo mecanismo a este de la contrainvestidura, que va a ser el de la quita de investidura. ¿Sí? Entonces Freud dice, fíjense que a lo mejor no podamos hacer un distingo tan claro a veces entre lo inconsciente y lo preconsciente, porque como lo inconsciente continúa trabajando, es por la vía de sus retoños, es decir, de sus sustitutos. Bien, uno de estos sustitutos podría ser el síntoma. Es justamente en este sustituto como lo inconsciente vuelve a aparecer en la conciencia o en el preconsciente. Y es entonces que, si el aparato anímico logra entender que esta representación sustitutiva tiene algo que ver con lo originariamente reprimido, es entonces que la represión va a aplicar este nuevo mecanismo de quite de investidura, quitándole entonces a esta representación la investidura consciente, preconsciente que tenía y dándole entonces una investidura inconsciente, derivándola mejor, nuevamente a el campo de lo inconsciente. Ya hemos planteado entonces, con el supuesto tópico y el supuesto dinámico, dos de las tres teorías que Freud propone de cómo hacemos consciente lo inconsciente. Pero, previo a llegar al tercer supuesto, Freud nos va a llevar nuevamente al campo de la psiconeurosis, es decir, al campo donde él supone que la clínica psicoanalítica puede ejercer algún tipo de efecto, ¿sí? Entonces bien, nos supone, por ejemplo, un caso de una fobia. ¿Sí? Él dice, de repente nos encontramos con un paciente que, bueno, se encuentra con una erupción de angustia. ¿Sí? Entonces él dice, bueno,
hay una parte de este proceso previo a la angustia que vamos a tener que suponer, ¿sí? Fíjense que si estamos en 1915, hemos pasado hace 2 o 3 años Totem y Tabú. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo relativo al matiz incestuoso de estas mociones de deseo propias de lo inconsciente ya de algún modo están supuestas en el lector, pero probablemente en algún otro momento podamos hacer un video referente a esto. Entonces dice él, para suponer este proceso, vamos a suponer que hubo una moción de amor que se dirigió a un objeto, al cual bien podríamos suponer incestuoso, y que justamente por esto es que debe ser reprimida. Esta representación que de permanecer en lo consciente hubiese resultado displacentera para el yo, es por lo tanto despojada a lo inconsciente. Pero, ¿qué pasa entonces con esa investidura o esa carga energética que tenía aquella representación? Fíjense que para Freud el monto de afecto no es reprimible como sí lo son las representaciones. Y por lo tanto él nos dice, este monto de afecto se va a adherir ahora a un sustituto, al cual este monto de afecto se une por cierta relación asociativa que habría entre la nueva representación y la reprimida, y que a su vez este sustituto logra pasar, si se quiere, la censura por su alejamiento de lo inconsciente. ¿Sí? El tema es que, bueno, la represión propiamente dicha, a la cual Freud caracteriza como un esfuerzo de dar caza, también en cierto punto va a ir notando la relación que habría entre este sustituto y lo originariamente reprimido. Y es así que entonces Freud establece que se va generando un parapeto fóbico. ¿Sí? Freud dice que, bueno, entonces, a lo mejor lo que originariamente podría haber sido una emoción incestuosa dirigida hacia el padre, ahora por el contrario va a aparecer como una fobia, es decir, el miedo a un animal más o menos adecuado para que, bueno, se genere este miedo o que se genere mejor esta asociación. Por supuesto, teniendo en cuenta que este animal nunca va a estar ajeno a cierta relación asociativa con algo que tenga que ver con el padre, como es en este caso. Es decir, por ejemplo, algún animal que haya formado parte de las fantasías que se ejercían, supongamos en los juegos que el niño llevaba a cabo en su infancia. ¿Sí? El tema es que, bueno, la represión propiamente dicha, al ir enterándose de esta relación que se ha gestado, de algún modo va a ir en busca de reprimir aquello también. De este modo generándose un parapeto fóbico. Es decir, a lo mejor en un primer punto el paciente solamente hubiese experimentado un nuevo desarrollo de angustia al encontrarse con el animal fobígeno. Sin embargo, como este trabajo no se ha efectivamente solucionado, todo lo que tenga que ver ahora, ya sea con el orden contextual o fonemático del animal, ahora también forma parte de este lazo asociativo. Podríamos pensar el caso de una fobia al lobo, ¿no? Bueno, justamente como Freud lo establece, ¿no? Con el caso del hombre de los lobos. Si este paciente se encontraba con un lobo, se angustiaba. Esto lo podríamos pensar como un proceso inicial. Pero resulta ahora también que si este paciente se encontrase, por ejemplo, en la escuela con un profesor, también si decimos un profesor, por supuesto estamos hablando de un subrogado del padre, se encontrase con un profesor de apellido Wolf, podría ser que justamente encontrándose con su docente, el paciente desarrollase angustia. Para aquellos que no estén enterados, Wolf es la palabra inglesa para decir lobo.
¿Sí? Bueno, esto entonces a modo de una ejemplificación de cómo se establecen estos lazos asociativos en una psiconeurosis, en particular aquí, una fobia. Y por último entonces llegamos a la tercer tesis, entonces de Freud, de cómo es que pasamos de lo inconsciente a lo preconsciente. Realmente la pregunta de Freud es cómo hacemos de lo inconsciente consciente. Pero después él empieza a notar que la verdadera pregunta va a ser cómo pasamos del inconsciente a lo preconsciente. Recordemos que habíamos establecido dos censuras, una entre lo inconsciente preconsciente y otra entre lo preconsciente consciente. Pero Freud establece lo que realmente va a importar es que lo inconsciente puede hacerse preconsciente, porque una vez logrado esto, la censura que hay entre preconsciente y consciente es mucho menor. Es decir, entonces, todo aquello que habilite el preconsciente va a ser mucho más fácil de llegar a la conciencia. Por eso mismo Freud dice que lo preconsciente es susceptible de volverse consciente. Entonces, en esta teoría, en esta última teoría del pasaje de lo inconsciente a lo preconsciente consciente, Freud va a establecer la teoría de la representación cosa y la representación palabra. Entonces él nos dice, porque él dice, ¿no? A la representación objeto la vamos a dividir justamente en representación cosa y representación palabra. Va a establecer entonces que en lo inconsciente entonces habita la representación cosa. Y es entonces que me parece sumamente válido también que Freud nos hable de una representación palabra, porque me parece que ahí queda mucho más claro el lazo que tiene el psicoanálisis con la asociación libre y por lo tanto con las posibilidades de curar, ¿sí? Es decir, bien podríamos decir que entonces el trabajo que Freud nos propone es un trabajo por la vía de la palabra. Ya después, si llegamos a Lacan, estamos hablando más bien de un trabajo por el significante, pero eso puede ser material para un próximo video. Por lo tanto, entonces Freud dice, bueno, lo que como analistas vamos a proponer a nuestro paciente es que trate de hablar de todo lo que se le ocurra. Es decir, en cierto punto ahí el analista va a tratar de que la censura que hay entre consciente y preconsciente, el paciente trate de dejar por fuera eso, ¿sí? Y que hable de sus ocurrencias tanto como pueda. Es entonces que, por la vía de la palabra, el paciente va a llegar entonces a poder hacer lo inconsciente, preconsciente, consciente. Es decir, para Freud entonces, la representación inconsciente es la representación cosa. Y la representación consciente, preconsciente es justamente la representación cosa más la representación palabra. Por lo tanto, para Freud ya está siendo entonces su tercer teoría, es decir, una que también queda ajena a la teoría de la cuestión tópica y de la cuestión dinámica, ¿sí? La cuestión entonces va a ser esta, que por la vía de la asociación libre, el paciente pueda establecer el nexo que hay entre la representación cosa y la representación palabra para de este modo poder gestar la relación que habría entre aquello que está reprimido y de algún modo hacerlo retornar a lo consciente, preconsciente, eliminando de este modo el gasto de energía que justamente la represión representa. Bueno, hasta aquí me parece el material que tenía pensado desarrollar respecto a lo inconsciente. Así que bueno, espero algún comentario y continuamos la próxima.